Continuamos con la parte final de la unidad 2, el tema correspondiente a invariantes adiabáticas. Hemos descrito distintos movimientos de las partículas cargadas alrededor de la Tierra. Si consideramos que aquí está el polo norte, aquí está el polo sur, uno de los primeros movimientos que hacen las partículas cargadas en las líneas de campo magnético alrededor de la Tierra es el movimiento ciclotrónico. Recordemos que alrededor de una línea de campo, la partícula hace una hélice. Empieza a hacer una hélice y se va, por ejemplo, hacia el polo norte. Cuando está llegando al polo norte, el campo magnético se intensifica. Entonces aparece una fuerza que le resta velocidad a la partícula y la partícula rebota y entonces se devuelve. Se devuelve completamente, voy a seguir acá, se devuelve y se viene hacia el polo sur. Y aquí rebota y de nuevo se devuelve y se devuelve y se devuelve. Entonces, las zonas de campo magnético intenso aquí hacen la función de espejos magnéticos. Por lo tanto, aquí tenemos dos movimientos armónicos. Por un lado, el movimiento ciclotrónico es un movimiento repetitivo, armónico, y por otro lado, el movimiento de ir hacia el polo norte, devolverse hacia el polo sur, devolverse hacia el polo norte. Observen que esto es un movimiento armónico también, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Entonces podemos ver que estas partículas hacen dos movimientos armónicos. El primero, cuando giran alrededor de las líneas de campo, y el segundo, cuando rebotan entre los polos. Tenemos que sumarle un tercer movimiento armónico, que es debido a las derivas que surgen por la curvatura de las líneas de campo en la Tierra y el gradiente de campo magnético. En la Tierra, claramente, las líneas de campo están curvas y además el campo magnético es más intenso en los polos, por lo tanto hay un gradiente de campo. Entonces esta deriva existe. Voy a tratar de dibujar aquí el vector R. Vendría desde el centro de la Tierra hasta la línea de campo y luego tendríamos el campo magnético que iría en esta dirección aproximadamente. Entonces, si ustedes hacen R sub C cruz B, voy a escribirlo aquí, donde R sub C es este vector de aquí. Entonces hagan con su mano derecha vector azul, vector naranja, les va a quedar el dedo gordo aproximadamente en esta dirección. Esa es la dirección de la deriva que se obtiene de sumar la deriva de curvatura más la deriva de gradiente. Entonces, a lo que nos lleva esto es que las partículas, además de girar alrededor de la línea de campo, además de rebotar entre el polo norte y el polo sur, se van desviando en esta dirección. Y eso es lo que se conoce como corriente de anillo. Entonces, si viéramos ya el movimiento de la partícula, veríamos algo así. Supongamos que empezamos en el polo sur. La partícula viene haciendo la hélice, y va hacia el polo norte. Pero mientras va hacia el polo norte, se está desviando hacia el lado. Cuando ya llega a cierto nivel en el polo norte, rebota por efecto de espejo magnético. Se va hacia el polo sur, pero siempre yéndose de lado.
Pero vean que sigue haciendo el movimiento ciclotrónico y sigue haciendo el movimiento de rebote entre el polo norte y el polo sur. Pero además de eso, va dándole la vuelta a la Tierra. Entonces, al final, la partícula le va a dar toda la vuelta a la Tierra, entre ese subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Eso termina siendo otro movimiento periódico. Entonces, las partículas cargadas alrededor de la Tierra combinan tres movimientos armónicos: el movimiento ciclotrónico, el movimiento de rebote en el espejo magnético y el movimiento por la deriva, que hace que empiece a darle vueltas a la Tierra. Son tres movimientos armónicos. En mecánica clásica hay una integral que, si se aplica a un movimiento armónico, da un valor constante. Es esta que está aquí, donde P corresponde al momentum, a la cantidad de movimiento, al momentum, y dq corresponde a la coordenada. Vamos a ver el ejemplo en la siguiente diapositiva para que se entienda mejor. Observen. Les dije, P es el momentum angular. Para recordar física, el momentum angular se representa por L. Entonces, si aquí está la partícula y está haciendo un movimiento circular, como es este, hace un movimiento circular con un radio R, que se representa por un vector, y tiene una cantidad de movimiento P. Recordemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Masa por velocidad, que en este caso la velocidad que estaríamos considerando aquí es la velocidad perpendicular, porque es tangente al círculo. Entonces, por definición, el momentum angular representado por L es R cruz P. R cruz P. Si usted hace R cruz P, le queda el dedo apuntando para arriba. Esa es la dirección del momento angular. Entonces, en esta integral que se hace en una trayectoria cerrada, se integra el producto del momentum angular, que para esta partícula en este movimiento circular sería R cruz P. El radio que hace la partícula es un radio de Larmor, porque recordemos que la partícula hace un movimiento circular alrededor de la línea de campo. Entonces, este radio tiene una magnitud equivalente a un radio de Larmor. Y luego el momentum es masa por velocidad perpendicular. Quiere decir que R cruz P sería radio del Larmor por masa por velocidad perpendicular, que es lo que tenemos aquí. El momento angular sería masa por velocidad perpendicular por radio, donde específicamente este radio ya luego lo sustituimos por radio del árbol. El dq es la coordenada, pero en este caso, ¿cuál es la coordenada? Al hacer el movimiento circular, la coordenada es el ángulo o diferencial de ángulo de zeta. Entonces, integramos el momento angular, que es esto, respecto a la coordenada, que es de zeta. Esta integral sería nada más integral sobre d zeta, el barrido total, que sería 2pi. Y lo demás queda igual, radio del árbol, masa, velocidad perpendicular. Aquí tenemos el radio del árbol, entonces sabemos que el radio del árbol es velocidad perpendicular partido omega c. Eso lo sustituimos, nos quedaría velocidad perpendicular por velocidad perpendicular, y ahí obtenemos el cuadrado, y nos quedaría partido de omega c. Aquí viene eso. Ahora, la idea es que ordenemos esto de tal manera que se convierta en esto. Vamos a tratar de hacerlo por aquí. Sería
2pi tendría, voy a multiplicar y dividir por 2. Luego tomo la masa, luego el v perpendicular, lo copio igual. Y abajo, omega c, pero omega c es esto que está aquí, ¿verdad? Entonces sería carga en valor absoluto, sería B partido de la masa. Y entonces podemos ver aquí esto, que es, como pueden ver aquí, es mío. Entonces esto sería mío. De ahí viene. Esta masa pasa arriba, es esta que está aquí. La carga queda abajo. Y aquí me queda 2 por 2 por pi, que sería 4pi. Entonces definitivamente sí, esto lo puedo convertir en esto. Ahora, esto que está aquí es constante. Claramente 4pi lo es. La masa es constante, la carga es constante y el momento magnético es constante. Es constante porque ya lo demostramos en clases anteriores que el momento magnético permanece constante en el plasma. Por lo tanto, esta integral de P de Q es constante. Se cumple que sea constante. Esa integral es constante en mecánica clásica para un movimiento armónico. Y claramente esto es un movimiento armónico, es la partícula dando vueltas alrededor de la línea de campo. Muy bien. La conclusión o lo que debemos llegar aquí es que para que esto sea constante, el momento magnético tiene que ser constante. Y como el momento magnético es constante en un plasma, le llamamos invariante. Invariante, no cambia. Entonces, el momento magnético es la primer invariante que uno encuentra en el plasma. Es algo que no cambia, salvo excepciones, ¿verdad? Salvo excepciones que ya las voy a mencionar, pero el momento magnético tiene que permanecer constante. Ahora, inclusive en variaciones del campo magnético respecto al tiempo o variaciones del campo magnético respecto a la posición. Supongan por un momento que el campo magnético está variando de una forma sinusoidal con el tiempo. Está variando de una forma sinusoidal con el tiempo, así. Entonces, aquí viene una frecuencia. Esta frecuencia es la frecuencia con la que varía sinusoidalmente el campo magnético. El campo magnético estaría haciendo algo así. Estaría alterno. Entonces, yo puedo comparar la frecuencia con la que cambia el campo magnético con la frecuencia con la que gira la partícula alrededor de la línea de campo. Para que el momento magnético se mantenga invariante, es decir, no cambie, aquí no lo voy a demostrar, lo voy a decir nada más, tiene que cumplirse que la frecuencia con la que cambia el campo magnético sea mucho menor que la frecuencia con la que gira la partícula alrededor del campo magnético. Repito, aquí nada más lo estoy diciendo, no lo estoy demostrando, que esa condición tiene que cumplirse, de que la frecuencia con la que cambia el campo magnético tiene que ser menor a la frecuencia de giro de la partícula alrededor de la línea de campo. Si eso no se cumple, el momento magnético muy posiblemente no va a ser constante. Podría darse el caso que cambie. Entonces, la primera invariante adiabática es el momento magnético.
magnético. En un plasma se conserva el momento magnético. ¿Por qué son tan relevantes las invariantes en un sistema físico como el plasma? Porque al ser algo que no cambia, me permite describir o resolver el problema de la física del plasma de una manera más simple, porque tengo algo que no está cambiando, ni con el tiempo ni con la posición. Entonces es algo que puedo usar mucho a la hora de describir un plasma, ¿verdad? Porque no me cambia ni con el tiempo ni con la posición. Y de ahí la importancia de lo que conocemos como invariantes adiabáticas. Ahora voy a hablarles de algunas situaciones donde el momento magnético no permanece constante para tenerlas presentes, ¿verdad? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿en qué situación podría darse que el momento magnético no permanezca constante? Entonces, la primera es la siguiente. Observen. Aquí hay una línea de campo magnético. Está relativamente curva. Aquí está otra. Entonces, yo puedo tener una partícula haciendo la hélice aquí y puedo tener otra haciendo la hélice por aquí. Y entonces podría darse el caso que esta que viene haciendo la hélice por aquí choque con otra. Muy bien. La partícula, cuando viene haciendo la hélice, tiene dos tipos de energías, si ustedes recuerdan. Tiene una energía cinética paralela y una energía cinética perpendicular. Recordar que la energía cinética paralela es aquella asociada con la velocidad que es paralela a la línea de campo. Y la energía cinética perpendicular, por algo su nombre, ¿verdad? Es asociada a la velocidad perpendicular a la línea de campo. Entonces la partícula tiene energía cinética paralela, tiene energía cinética perpendicular y si una de ellas disminuye, la otra aumenta. ¿Por qué? Porque la energía tiene que ser constante. Si esta baja, esta tiene que aumentar o lo contrario, porque el cambio de la energía respecto al tiempo tiene que ser cero. Entonces resulta que cuando yo tengo el campo magnético variando sinusoidalmente, está alterno, que significa que en algún momento se hace cero, que en algunos momentos se hace máximo, se hace cero, se hace máximo, se invierte, etcétera. O sea, está alterno. Entonces la partícula va a estar aumentando velocidad, disminuyendo de velocidad, invirtiéndose en su giro, etcétera. Y puede llegar en ese proceso de variación a chocar con otra partícula. Y cuando choca, parte de su energía perpendicular, energía cinética perpendicular, se puede convertir en energía cinética paralela. ¿Cuándo se da eso? Bueno, tengo aquí un esquema que representa bobinas. Aquí tengo varias bobinas. Tengo 4 bobinas y esto que tengo aquí es plasma. Resulta que si yo la corriente que pasa por estas bobinas la hago variar sinusoidalmente, yo puedo comprimir el plasma. Cuando yo lo comprimo, por esa variación sinusoidal, es como si yo estuviera haciendo así, comprimo, descomprimo, comprimo, descomprimo. Entonces las partículas podrían chocar. Al chocar, parte de su energía paralela, perpendicular, podría transferirse en energía paralela y en el proceso de expansión, cuando el plasma de nuevo se expande, esa energía paralela no vuelve a corresponder a energía perpendicular. Entonces, en esa situación, la velocidad perpendicular o la energía cinética perpendicular no vuelve a tener el valor que tenía antes. Y por tanto, el cociente de la energía cinética perpendicular versus el campo no termina teniendo el valor que tenía antes. Repito, porque en ese proceso de expansión y compresión, porque el campo magnético está variando sinusoidalmente, el plasma se comprime, se expande, se comprime, se expande. Y al comprimirse,
incrementa la posibilidad de que las partículas choquen porque están en un espacio más reducido. Entonces, cuando chocan, parte de esa energía cinética perpendicular se puede transferir por ese choque a energía paralela y en el proceso de expansión esa energía no vuelve a ser energía perpendicular. Entonces ya ahí tenemos un desbalance y el momento magnético ya no seguiría teniendo el mismo valor como tal. Entonces eso es una situación donde el momento magnético no se conserva, definitivamente no se conserva. Las colisiones en esos procesos de expansión y compresión pueden hacer que se pierda energía cinética perpendicular, se transforme en paralela y luego en el proceso de expansión no vuelva a convertirse en energía perpendicular. Y entonces ahí tenemos un desbalance y el momento magnético no se conserva. Entonces es cuando yo comprimo o expando plasma bajo una variación sinusoidal. ¿Qué otra situación? Número 2. Situación número 2, donde el momento magnético podría no conservarse. Esa condición es la siguiente. Eh, ¿Recuerdan ustedes la ley de Faraday? Es esta que está aquí abajo. Vamos a resaltarla aquí en rojo. Es esta que está aquí en forma diferencial. Acordémonos que B punto es la derivada de B respecto del tiempo, ¿verdad? Lo que nos dice la ley de Faraday es que un campo magnético que cambia en el tiempo puede generarme un campo eléctrico. Entonces, ese campo magnético cambiando con el tiempo, que apuntaría en esta dirección vectorialmente, me va a generar un campo eléctrico cuyo rotacional, nabla cruz C, apuntaría en la dirección del vector negro. Pero el campo eléctrico inducido por ese campo magnético que cambia con el tiempo apunta en esta dirección. Aquí observen las flechas, si no las voy a resaltar. ¿Sí? Entonces, esta sería la dirección de sentido de ese campo eléctrico inducido. El campo eléctrico inducido estaría en esta dirección. Y la partícula está dando vueltas también. Entonces, podría darse el caso de que, y así sería, de que si la frecuencia con la que está cambiando este campo magnético es similar, por no decir igual, a la frecuencia ciclotrónica, o sea que es la frecuencia con la que gira aquí y hace el movimiento circular, lo que podría darse es que este campo eléctrico termine acelerando a la partícula, porque recuerdan ustedes que ¿por qué las cargas fluyen en una corriente eléctrica? Porque hay un campo eléctrico y un campo eléctrico da origen a una fuerza eléctrica. Entonces, en un cable eléctrico, la carga se mueve porque hay un campo eléctrico que genera una fuerza eléctrica. Entonces, si aquí en la dirección poloidal hay un campo eléctrico y la partícula está girando en la dirección poloidal, si el campo eléctrico inducido y el sentido de rotación de la partícula es el mismo, la partícula podría estar siendo acelerada por el campo eléctrico. Y al estar siendo acelerada por el campo eléctrico, aumenta su velocidad perpendicular de una manera inusual. Y entonces este valor como un todo termina siendo más grande de lo que debería de ser para que la fracción permanezca constante. Y entonces llegamos a una situación donde el momento magnético no es constante. ¿Cuándo se logra eso?
cuando la frecuencia con la que cambia el campo magnético respecto del tiempo termina siendo cercana a la frecuencia con la que la partícula gira alrededor de la línea de campo, ¿verdad? Porque ese campo eléctrico inducido por la ley de Faraday aceleraría la partícula en el mismo sentido de giro, aumentando la energía cinética perpendicular y haciendo que esta fracción no permanezca constante. Esa es otra situación donde el momento magnético no permanece constante. La tercera situación en la que el momento magnético no permanece constante es cuando tenemos lo que llamamos como una cúspide de bicono. Cúspide es cuando tenemos dos bobinas y por cada bobina la corriente circula en sentidos opuestos. Observen, amarillo es la dirección de la corriente. Vean que en cada bobina la dirección de la corriente es opuesta. Eso va a generar líneas de campo con esta forma y por eso se le llama cúspide, porque las líneas de campo aquí van como hacia arriba, formando una cúspide, ¿verdad? Forman aquí una zona donde no hay campo magnético. Entonces, si nosotros hiciéramos un zoom más o menos de esta región, tendríamos algo parecido a esto que está aquí abajo. Y ahí las partículas, podría darse caso, hacen su movimiento ciclotrónico, vienen aquí, hacen aquí a este lado movimiento ciclotrónico, estas serían las estables, y más adentro tendríamos las de transición, y más adentro tendríamos otras que serían como erráticas, porque aquí en medio el campo magnético prácticamente se hizo cero. Volviendo a hacer un zoom aquí, veríamos algo como esto, ¿verdad? Es decir, hay un punto nulo, un punto donde el campo magnético se hace cero. Y al ser el campo magnético cero, la partícula no hace el movimiento ciclotrónico electrónico, ¿verdad? No gira alrededor de la línea. Resulta entonces que en esta configuración el momento magnético no se conserva. Aquí vuelvo a representar la configuración de cúspide. Esto que está es una bobina, esto que está aquí es una bobina, estos son las líneas de campo, aquí también, y esto que tengo en medio es el plasma, en medio de esta configuración tipo cúspide. ¿Qué situación tengo? Bueno, que en el medio, por la forma, las líneas de campo, observen, aquí hay una zona de cero campo magnético. Entonces sería esta zona de aquí, cero campo magnético. Al haber cero campo magnético, el radio del Larmor tiende a infinito. Cero campo magnético, radio del Larmor infinito. Entonces la partícula haría un radio del Larmor muy grande, porque el campo magnético es cero. Además, al ser el campo magnético cero, la frecuencia ciclotrónica es cero. Eso llevaría que como el momento magnético depende del campo magnético y no tenemos campo magnético, entonces el momento magnético en esa zona no tiene el mismo valor que tendría en cualquier otro punto y por tanto no se conserva. Entonces en las configuraciones de cúspide magnética el momento magnético tampoco se conserva. Punto y aparte. La segunda invariante adiabática. La segunda invariante, el segundo parámetro que permanece constante, es cuando tenemos un rebote entre dos puntos. Por ejemplo, aquí tengo el punto A y el punto B. Entonces la partícula hace su movimiento ciclotrónico, viene por aquí, y en el punto B rebota y se devuelve. Rebota y se devuelve y llega al punto A y rebota y se devuelve. Entonces la partícula está atrapada entre el punto A y el punto B. ¿Cuál es la situación? La que vimos antes, en el caso de la Tierra, cuando la partícula rebota entre el polo norte y el polo sur. Esto es una situación de esas.
Recordar que la partícula tiene una velocidad paralela, ¿verdad? Tiene una velocidad paralela. Entonces, es interesante porque la integral entre el punto A y B del producto de la velocidad paralela por el diferencial de desplazamiento, este ds es un diferencial de desplazamiento, un vector que apunta en esta dirección, que corresponde apenas a un diferencial de desplazamiento. Entonces, lo interesante es que esta integral del producto de la velocidad paralela por el diferencial de desplazamiento, en este efecto de rebote, permanece siempre constante, siempre constante. Y a esa J se le conoce como segunda invariante adiabática. Aunque tengamos una situación completamente estática de un campo magnético estático o de un campo magnético que cambie con la posición o de un campo magnético que cambie con el tiempo, aún así esta integral J va a permanecer constante. Entonces la llamamos segunda invariante adiabática. Segundo parámetro que permanece constante aunque el campo magnético cambie con la posición o con el tiempo o esté completamente estático, ¿no? Esta integral va a permanecer siempre constante. Eso lleva entonces a que esas distancias de recorrido entre rebote y rebote permanezcan prácticamente constantes. La partícula rebota y va a rebotar siempre aproximadamente a la misma altura, se devuelve y rebota más o menos a la misma altura, siempre manteniendo eso constante. Esa es la segunda invariante adiabática. Recuerden el efecto rebote, ¿verdad? Polo norte, polo sur, es así, está rebotando. Entonces, esa trayectoria en lo que sube y baja, permanece constante. Por eso la partícula cuando llega arriba siempre rebota a la misma distancia. Vamos a ver, aquí yo tenía, no lo tengo ya mal, pero pueden ver que la partícula siempre rebota aproximadamente a la misma latitud, que es consecuencia de esa invariante, la segunda invariante adiabática, ¿verdad? Que lleva a la partícula a que este recorrido que hace aquí siempre sea constante. Entonces la partícula llega ahí más o menos a la misma latitud, rebota, va hacia abajo, llega a la misma latitud, rebota, vuelve arriba y llega siempre a la misma latitud y rebota, porque esa trayectoria tiene que permanecer constante, porque es una invariante. Si quieren ver cómo se demuestra que esto es así, lo pueden ver en el libro de texto o aquí tal vez ver esto con más cuidado. No lo voy a hacer por un tema de tiempo. Pero aquí se demuestra que J es constante. Lo dejo por si ustedes tienen interés. También existen situaciones donde esta segunda invariante adiabática no se cumple, pero esto se los dejaría, si usted tiene la curiosidad y quiere saber, bueno, me parece curioso ver dónde no se cumple esta invariante adiabática, entonces puede buscar información sobre Transit Time Magnetic Pumping y buscar información sobre eso y empezar a ver que bajo ese escenario no se permanece invariante esta integral J. Muy bien. La tercera y última invariante adiabática. Existe una tercer parámetro que permanece constante. El primero era el momento magnético. El segundo es la integral J, que básicamente es la distancia entre rebote y rebote, que permanece constante. Y la tercera guarda una relación con el flujo magnético. Entonces observen que en este escenario tengo el vector campo apuntando
en esta dirección y tengo el gradiente de campo magnético apuntando en esta dirección. Entonces vemos que B y gradiente de B son perpendiculares, ambos son perpendiculares. ¿Dónde podríamos tener una situación como esa? Bueno, en el caso de la Tierra, pongamos el campo magnético para acá y el gradiente de campo aproximadamente para acá. Entonces, habíamos dicho que por un efecto de deriva, la partícula se viene para acá, ¿verdad? Por la curvatura y gradiente de B, y termina haciendo ese movimiento que está aquí. Bueno, si el campo magnético está cambiando con el tiempo, que aquí lo represento, está cambiando con el tiempo, entonces esta, esta órbita de acá, este círculo, podría hacerse grande o pequeño, ¿verdad? Si el B está cambiando con el tiempo, este círculo podría ser estrecho o podría agrandarse, estrecho o agrandarse. Entonces, lo interesante es que el flujo magnético que atraviesa ese círculo imaginario que estamos viendo ahí, ¿verdad? El flujo magnético que atraviesa va a ser constante indistintamente de que el campo se intensifique o se debilite. Es decir, si el campo se debilita, el círculo se hace más grandote. Si el campo se intensifica, el círculo se hace más estrecho, de tal manera que mantiene el flujo constante. Se acordarán ustedes de física 2 que esta integral que está aquí corresponde al flujo magnético, la integral de B diferencial de área. Entonces, lo que yo llamo J3, que es la invariante diabática 3, no es más que el producto de la carga por el flujo magnético. Y lo que estoy diciendo es que eso permanece constante también en el plasma. El flujo por la carga permanece constante en el plasma. También existen excepciones donde no se cumple esa condición y aquí se los dejo por si tienen la curiosidad en las ondas hidromagnéticas, que son ondas que se propagan en la ionosfera. Para el caso de esas ondas, también no se cumple esta invariante, la, la invariante J3, que es que el flujo permanezca constante. Pero se los dejo ahí por aquello de que usted tuviera la curiosidad de investigar más sobre las ondas hidromagnéticas en la ionosfera. Vendría bien que lo haga después de que veamos la unidad 4, que es ondas hidromagnéticas. Pero entonces, en resumen, en física de plasmas hay tres invariantes, que al final son tres invariantes asociadas con los tres movimientos armónicos que hemos visto, ¿verdad? El movimiento ciclotrónico alrededor de la línea de campo, hay una invariante que es el momento magnético, el movimiento de rebote entre espejos magnéticos, hay una invariante que es la integral J, que guarda una relación con la distancia recorrida entre el rebote, y la J3, que es una invariante que guarda relación con ese movimiento producto de las derivas, ¿verdad? Que si el campo se incrementa o disminuye, esa trayectoria se hace un círculo más pequeño o un círculo más grande, un círculo más pequeño o grande, pero el J3 permanece constante. Entonces, esas son las tres invariantes adiabáticas que tenemos en física de plasmas. ¿Qué significa eso? Tres parámetros que permanecen completamente constantes en física de plasmas. Con esto terminaríamos la unidad 2. Sí es muy importante, si ustedes aún no han visto
videos que les compartí para la clase del martes, por favor háganlo porque es fundamental, ¿verdad? Para el tema ya, para completar la unidad 2. El martes vamos a empezar la unidad 3, que es una unidad también sumamente interesante, donde describimos el plasma como un fluido. Ahí vamos a empezar a describir el plasma como un fluido. Y después de la unidad 3 vamos a empezar ondas en plasmas. Ondas en plasmas. Todas las variedades de ondas posibles en plasmas. Y después de la unidad 4, que es ondas en plasmas, pasaremos a la parte de procesos de difusión, de colisión, de conductividad en un plasma. Y veremos ahí también cosas muy, muy importantes.